Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre Fobia The Long Hours, donde verás un análisis profundo de todo lo que se ha observado en el tráiler durante el Fangame Direct. Ya hemos hablado de la historia del primer juego, Fobia The Awakening, en el canal, por lo que te recomiendo echarle un vistazo si lo deseas para comprender más a fondo la trama de esta saga. Lo dejaré al final del vídeo. En esta nueva oportunidad jugaremos bajo el rol de un personaje aparentemente llamado Jason, como es colocado en la descripción del juego, siendo guardia de seguridad de la nueva localidad denominada Wiggle Pizza World, que según lo observado en un diario del juego anterior, vendría siendo el producto final después de que Wiggle Pizza House se combinara con Cloggy The Clown's Carnival, un parque de diversiones con temática circense. Es por esta razón que vamos a ser espectadores de la agresión de los animatrónicos propios de la precuela, así como también de nuevos personajes payasos. Esto significa que todos los hechos ocurridos en Fobia The Awakening van a repercutir en esta nueva localización, pero lo que no hemos considerado es que los payasos propios de Cloggy The Clown's Carnival también actúan de forma extraña. ¿Será que también han tenido que pasar por alguna catástrofe que ha provocado su malfunción? ¿Algo similar a lo ocurrido en Wiggle Pizza House quizás? Esta duda podría ser resuelta luego de jugar a la nueva entrega de Fobia, que como mencionan los desarrolladores, habrá más secretos esperándonos para poder seguir indagando en el oscuro pasado de Wiggle Pizza House. Esto significa que deberemos considerar todos los secretos de la primera entrega para combinarlo con los de su secuela, para unir de mejor forma el rompecabezas y comprender de mejor forma la historia. Ya conocemos gran parte del oscuro pasado de Wiggle Pizza House, observados en las cintas VHS, siendo testigos del sistema de programación propia de los animatrónicos que ha fallado, los testeos a diferentes robots que han salido mal, el cumpleaños de un niño llamado Timmy que terminó en una sangrienta masacre en un 12 de abril de 1996, etc. ¿Qué podemos esperar encontrar en los nuevos secretos que ofrece la secuela? Fácilmente podemos concluir encontrar varias respuestas a incógnitas que se nos ha generado luego de todo lo observado en Fobia The Awakening. Por ejemplo, ¿cómo fue que Mark, el protagonista de ese entonces, fue transformado en una especie de animatrónico? ¿La entidad llamada Figura tendrá algo que ver en esto? ¿El animatrónico Murray es similar al cumpleañero Timmy? ¿Será que la figura luego de la masacre causada ha metido su alma en el robot? Estas y muchas dudas se han generado luego de lo analizado en el primer juego. Esperemos que en esta nueva entrega podamos resolver estas preguntas. Esto ha sido una breve recopilación y combinación de datos sobre la historia. Ahora vamos de lleno al análisis del tráiler Fobia The Long Hours. En una primera aparición se logra ser testigos de cómo los animatrónicos de Wiggle Pizza House, irónicamente inspirados en los Wiggles, se encuentran aparentemente desactivados en el almacén donde Mark se ha desenvuelto en el primer juego. Luego la puerta, como si se tratara de un evento paranormal, se cierra sola para después mostrar una interferencia de señal, donde entre los pocos segundos que ha durado, se logra ver la imagen del animatrónico llamado Greg con un rostro cuya mirada irradia intenciones no muy amistosas. Acto siguiente se muestra lo que parece ser el personaje llamado Jason, el guardia de seguridad del nuevo local, con unas frases que mencionan que en tiempos de desesperación, a menudo tomamos decisiones rápidas sin pensar mucho en ellas, sin tomar el tiempo para pensar en el resultado o las consecuencias de nuestras propias acciones. Pero cuando una voz que buscas te llama, ¿por qué alguna vez lo rechazarías? Analizando bien este segmento del tráiler, el personaje mostrado al comienzo parece encontrarse frustrado, quizás decepcionado, ansioso o incluso enojado, mientras se escuchan de fondo los coches propios de la patrulla de policías. Si consideramos esta escena con la frase recién leída, seguramente puede tratarse sobre algo que este personaje haya realizado bajo una toma de decisiones rápidas, acciones que aparentemente le han llevado como producto ser partícipe de algún acto que ha provocado que la policía esté presente en el lugar. No necesariamente porque este hombre haya realizado algún tipo de homicidio, sino que también podemos considerar que pudo ejecutar en sus acciones
algo que ayudaría a alguna entidad a realizar sus malévolos movimientos, quizás tratándose de un viaje al pasado cuando la policía se encontraba analizando el incidente ocurrido en el cumpleaños de Timmy. Cuando aparece la frase sobre que no pensamos en las consecuencias de nuestras acciones, muestra un cuarteto de animatrónicos propios de Wiggle Pizza House, quizás haciendo referencia a que dichas acciones tomadas por este hombre hayan afectado directamente a estos robots, provocando que se conviertan en las máquinas asesinas que conocemos. Pero si consideramos esto último mencionado, entonces estaríamos hablando de un acto realizado en un tiempo antes del cierre de la cadena de la pizzería Wiggle, lo que seguramente signifique que tengamos más información sobre el origen de estas entidades. Curiosamente, luego de que aparezca la frase de que no rechazarías el llamado de una voz que has estado buscando, aparece en una interferencia de señal Mark transformado del primer juego. Esto haciendo referencia a que quizás es Mark quien ha realizado un llamado, aparentemente a la persona que probablemente ha sido la causante de todo el estrago que provocó que los animatrónicos actúen de forma agresiva, considerando también que quizás haya sido partícipe de la masacre del cumpleañero Timmy. A continuación, observaremos en primera persona al protagonista llevando a cabo su rol en el nuevo establecimiento, siendo testigos de que en esta oportunidad se tendrá que hacer uso de una linterna y un combinado de sistemas de ejecución propias de cámaras, música y temperatura. Esto simboliza que probablemente exista una mecánica similar a lo visto en FNAF 3, donde tendrás que realizar un sonido en cierta habitación para llamar la atención de cierta amenaza. Con respecto a la temperatura, puede ser una mecánica similar a lo visto en Eddie and the Misfits, donde tendremos que elevar la temperatura en el lugar donde se encuentre un animatrónico en específico. Habrá un sistema de puertas similar a lo encontrado en FNAF 1, donde se confirma el hecho de que se tendrá que cerrar la puerta cuando se acerque una amenaza a través de ella. El control de música tendrá un contador de fiabilidad, donde aparentemente si es mal usado, el payaso quien aparece enfrente del protagonista va a agredirlo, siendo de esta forma una muerte segura para el jugador. En un segmento también se logra observar cómo el animatrónico Anthony se ve alterado con movimientos extraños cuando es apuntado con la linterna del protagonista, siendo quizás la mecánica propia a utilizar para enfrentarlo. Existirá aproximadamente un total de 24 cámaras para que el jugador se divierta observando esta amplia gama de seguridad colocada en el nuevo local. ¿Pero a qué se deberá el hecho de colocar tantas cámaras en el nuevo recinto? Quizás porque no quieren que vuelva a suceder lo que ha pasado en el cumpleaños de Timmy en ese entonces, donde justo en ese momento no había una cámara filmando lo ocurrido, o posiblemente sí hubo una cámara que ha filmado lo ocurrido, quedando grabado en la cinta VHS que hemos encontrado en el juego anterior. Pero ¿por qué razón aparente no se ha mostrado al público, manteniéndolo escondido? Es posible que aquí haya gato encerrado, donde posiblemente el tipo antes observado tenga mucho que ver en esto. Existirá un sistema de energía del edificio, donde el jugador tendrá que preocuparse de no gastarla por completo durante su turno. Algo bastante similar a FNAF 1, donde lamentablemente si la energía se acaba, tendrás un encuentro no muy amistoso con quien sea la primera entidad en dar cara contigo. Al final del tráiler se muestra a la entidad llamada Figura, visto en el juego anterior, simbolizando de esta manera que lo volveremos a encontrar merodeando durante los turnos nocturnos del protagonista, probablemente siendo nuevamente un final boss. El juego está bajo desarrollo, siendo planificado su lanzamiento para el año 2023. ¿Estás preparado para enfrentarte a caras conocidas, sumado a los nuevos animatrónicos payasos? Cuando sea el lanzamiento oficial del juego, lo verás en este canal con un análisis profundo, tal y como se lleva a cabo en muchos de los vídeos ya realizados en este canal, por lo que te recomiendo suscribirte y activar la campanita para no perderte futuras actualizaciones. Este vendría siendo el profundo análisis del tráiler Phobia The Long Hours. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.